Buenos días para todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a casa, con este frío sabroso, ¿verdad? De este frío de la mañana. Y me gustaría, si tienes a una persona a tu lado, que le preguntes, ¿conoces las 3 respuestas del cielo? ¿Saben? Ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Las 3 respuestas del cielo. Cuando es un sí, cuando es un no, o cuando, ya va, espera, todavía no es el tiempo. Un hombre le pidió a Dios, Dios, dame paciencia, dame calma, dame tranquilidad. Mira que mis impulsos son muy agresivos. Yo necesito que me des esa virtud de paciencia. Al día siguiente, el hombre se le dañó el carro en pleno ajetreo a primeras horas de las mañanas. Los niños se retrasaron a las actividades que tenían que ir. No pudo llevar tampoco a la esposa a su destino. Y así todas las tareas del día se retrasaron. Este hombre le dice, Dios, yo te pedí paciencia, no te pedí problemas. Y Dios le responde suavemente, hijo, pero ¿cómo ibas a aprender paciencia sin problemas? Y es que el hombre aprendió que a través de esas dificultades, a través de los problemas, es que aprendemos a gestionar y a controlar nuestros impulsos. El hombre entendió que Dios no le había dado lo que él pidió, le había dado lo que él necesitaba para desarrollar esa paciencia. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez has orado por algo bueno y Dios te ha dado algo que tú no pediste? Quizás pediste, mira Señor, yo necesito una moto. Y la moto no llegó, ¿verdad? Pero quizás con el tiempo llegó un carro. O has pedido por algo por años y parece que Dios te dice todavía no. No es el tiempo, espera. Y hoy quiero mostrarte que Dios siempre responde. El problema no es la respuesta de Dios. El problema es nuestras expectativas. Nuestras expectativas están tan elevadas que anticipamos que las cosas sucedan, y no es que no tengamos fe, sino que queremos soluciones inmediatas. Muchas veces pedimos peces y Él nos da una red para pescar muchos pescados y no sabemos qué hacer con esa red. Como dice el dicho, dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar a ese hombre y comerá toda la vida. Segunda de Corintios 1:20 menciona todas las promesas que ha hecho Dios son un sí. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Muchísimas, ¿verdad? Miles de promesas. En estos días me metí en internet, revisé y dice que hay entre 7,000 y 8,000 promesas. Es grande su amor eterno que nos ama continuamente. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios a todas esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto significa que esas promesas, a través de Jesús, Dios nos garantiza la realización de su amor, el perdón, la salvación, y nos da provisión, eliminando esas dudas
y asegurando su fidelidad. Toda promesa divina tiene un sí absoluto en Cristo, pero la forma, el tiempo y el canal lo decide es Dios, no lo decidimos nosotros. Todas las respuestas se ven igual, porque Dios no es una máquina expendedora como esas máquinas cuando usted va a una empresa y le mete una monedita o un billete y recibe el artículo. Dios no es una máquina para decirle, mira Dios, dame $100, ya. Y ya cuando se le termina, dame $100 más. O Dios, mira, necesito una novia. Y cuando ya tienen los problemas, dicen, ya Dios, quítame la novia. Y después dame otra novia. Dios no es una máquina expendedora de respuesta. Pero la Biblia sí dice que hay 3 respuestas de Dios en la Biblia. Primero, el sí de Dios, ese sí inmediato en su tiempo. Es cuando tú le haces una oración rendida a Dios y tú le dices, Dios, yo necesito esto. Y Dios te lo cumple y te lo da inmediato. En la Biblia encontramos la historia de una mujer que se llamaba Ana. Dice que esta mujer no tenía hijos. Y dice que ella oró llorando con amargura. Y fue a la iglesia. Y dice que allí se postró y clamó a Dios. Y entró como en un momento como que perdió el control. Pero ella estaba orando a Dios y se veía en mal aspecto. Pues estaba tan mal porque ella era esposa de un hombre que se llamaba Elcana, era un levita. Y en los tiempos de antes estos hombres tenían 2 mujeres y hasta más. Y la otra mujer se llamaba Penina. Y Penina se burlaba de Ana y le decía, mira, yo sí tengo hijos, tú no tienes hijos. Y en aquel tiempo las mujeres que no tenían hijos eran como rechazadas ante la sociedad y se sentían muy mal. Así que esta mujer va a la iglesia a orar y se postra allí. Y estaba el profeta. Y el profeta la ve allí y le dice, mujer, tú como que estás pasada de copa. Para mí que tú estás ebria. Para mí que tú estás borracha. Imagínense, si es otra mujer, se va, se siente ofendida, dice, mira, ¿qué le pasa a este profeta? Yo me voy de aquí. Pero no, la mujer enfrenta al profeta y le dice, profeta, no estoy ebria. Yo lo que estoy es buscando una respuesta del cielo. Y dice que el profeta le dijo que el Señor conceda tu petición. Y así fue. El Señor le dio un sí inmediato y nació Samuel. Pero Ana no oró con una fórmula mágica. Oró desde la vulnerabilidad, desde la necesidad, desde la consagración. No le dijo, dame, le dijo, si me das, te lo entrego. Y así fue cuando Dios le entregó, le dio a su hijo Samuel. Ana entregó a Samuel al servicio de Dios. A veces el sí se demora porque Dios busca entrega. No solo petición. ¿Cuántas veces Dios nos dice que nos va a dar algo y cuando nos los da nos olvidamos de Dios? Porque Dios quiere que tú le des entrega por completo. Ahora, cuando Dios dice no, todos queremos ese sí inmediato, ¿verdad? Todos queremos respuestas rápidas. Pero cuando Dios dice no, es esa rendición amorosa que tú también haces. Pero detrás de ese no es porque quizás viene un sí mayor. En la Biblia encontramos en 2 Corintios capítulo 12, 7 al 10, menciona Pablo,
Pablo en los primeros versículos de este capítulo dice que había tenido una experiencia y que había ido al tercer cielo y que había visto la morada celestial. Y él menciona acá en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, no, tú vas a continuar con ese aguijón, pero hay algo que te voy a dar, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en debilidades, en persecución, con un aguijón? Y muchas veces decimos, pero ¿será que Dios no está conmigo? Dios está contigo. Lo que pasa es que Él quiere perfeccionarse allí en medio de tu debilidad. Pablo era un gigante de la fe. Y Pablo tenía esa experiencia, estudió en la mejor universidad de aquel entonces, en Tarso, tuvo el mejor maestro que fue Gamaliel, y tuvo la experiencia de ir al tercer cielo. Y él dijo, bueno, yo me puedo gloriar porque tengo muchas experiencias, pero no es así, porque si en algo debo gloriarme o exaltarme es en la debilidad, porque cuando soy débil, Cristo me hace fuerte. Dios no siempre quita lo que duele, porque Dios usa ese dolor para formarnos y para llevarnos a una dependencia más profunda de su gracia. Bástate de mi gracia. Comprendemos que el amor de Dios se muestra con mayor fuerza cuando tú estás allí en ese momento de dolor, en ese momento de que parece que no puedes. Allí es donde viene el poder de Dios y te impulsa a seguir adelante. El mismo Jesús, allí en el Getsemaní, Él sufrió un momento de dolor y también dijo, Señor, si es posible, permite que no pase este trago amargo tan difícil. Pero recibió quizás un no aparente de Dios. Y le dijo Dios que no, que era necesario que Él muriera en la cruz. Y el mismo Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero al tercer día, ese no se transformó en la resurrección de toda la humanidad. Ahora, cuando nos toca esperar, ¿a cuántos les gusta esperar? A nadie, ¿verdad? Es bastante frío. Cuando nos toca esperar es porque Dios nos está preparando para algo mayor. Es en esa espera donde Dios nos prepara, nos capacita. Y en la Biblia encontramos la historia bíblica de Abraham e Isaac en el capítulo 12. Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes y que su descendencia sería muy grande, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Dios prometió un hijo a Abraham cuando él tenía 75 años, ya tenía bastante edad. Y Isaac nació cuando Abraham
tenía 100 años. Fueron 25 años de espera. Fue bastante, ¿no? 25 años. En ese tiempo, Dios forjó el carácter de Abraham. Isaac no nació en el tiempo de que quiso Abraham o el que quiso Sara, nació en el tiempo de Dios. Muchas veces, cuando esperamos, no es un vacío, es el taller donde Dios te moldea para que puedas manejar lo que Él te dará. Pero ¿qué pasa si nos desesperamos? ¿Qué pasa? ¿Sabe? Ya habían pasado 10 años y Sara le dice a Abraham, pero mira, tú cuando tenías 75 años, el Señor dijo que tú ibas a tener un hijo conmigo. Ya la edad, cada vez nos ponemos más mayores. ¿Por qué no adelantamos este proceso? Quizás si te acuestas con Agar, nazca el niño. Y como la ley también dice que si ella es mi sierva, bueno, ese hijo también va a ser mi hijo. Y Abraham, ni corto ni perezoso, va y se acuesta con Agar. Y nació Ismael. Y aunque el Señor también bendijo a Ismael, pero desde el principio hubo un conflicto entre Isaac e Ismael. Y debido a esa consecuencia, todavía el mundo paga esas consecuencias. Por eso que son las guerras bélicas entre Israel y los países islámicos. ¿Cuántas veces nos desesperamos y queremos actuar? A veces quizás quieras comprar algo y Dios te dice, sí, lo vas a comprar. Pero a veces te adelantas porque crees que va a pasar el tiempo y compras algo, pero ese algo te salió malo porque no era el tiempo. El tiempo de Dios nos capacita y nos prepara para cosas mejores. Porque cuando Dios dice sí a algo, nadie puede cerrar esa puerta. Cuando Dios dice no, nadie la puede abrir tampoco. Pero cuando Dios dice espera, es porque viene algo que vale la espera. Por eso no le pidas a Dios lo que quieres, pídele a Dios lo que necesitas. Él sabe la diferencia. El sí de Dios no siempre es lo que pediste. El no de Dios no siempre es lo que crees. El espera de Dios no siempre es lo que entiendes. Muchas veces pensamos que Dios es como un genio. Frotamos la botellita, Señor, dame esto. Dios es más que un genio, es un Padre que nos concede y nos da herencia, así como lo hizo con Abraham. Si Dios te dice no a algo, prepárate porque viene un sí más grande que no cabe en tu mente actual. La oración no cambia la soberanía de Dios. La oración te alinea con ella. Te ayuda a entender los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Que Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Él puede hacer ese milagro en tu vida. Dios es omnisciente. Él te conoce. Él conoce tus emociones. Él conoce tus sentimientos. Él conoce tus ansiedades. Y Dios es omnipresente. Está en todos los lugares simultáneamente. Y esto me hace recordar a una abuela. Un joven va e invita a la abuela y le dice, abuela, vamos a la iglesia hoy. Y la abuela le dice, pero ¿quién me va a cuidar las gallinitas? Y el joven dice, tranquilo, tranquila abuela, que Dios está aquí y Él te va a cuidar las gallinas, te va a cuidar las casas, te va a cuidar todo, vamos. Y la abuela se animó y fue a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, el predicador dice,
hermanos, Dios está aquí. Y la abuela dijo, ay, Dios mío, Dios se vino para acá y me dejó las gallinas solas. Dios está en todo lugar. Dios está en la empresa, Dios está en tu casa. Mientras está aquí, Dios está con tus hijos que están fuera del país. Dios está en todo lugar. Por eso muchas veces debemos examinar el motivo de la oración. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y esto, en cierta oportunidad leí una frase que escribió San Agustín de Hipona, un obispo, teólogo, y él narró esto en su libro de Confesiones. Señor, dame castidad, dame templanza, líbrame de la lujuria. Pero ¿sabes qué dijo? Pero todavía no. Porque estaba atado al placer del pecado. ¿Cuántas veces hacemos oraciones similares? Señor, perdóname, pero es que tengo que decir una mentira. O Señor, mira, líbrame de esto, pero permíteme disfrutar este placer. Y después sí te prometo que, como dice Santiago, muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. La verdadera oración no es un intento de doblegar la voluntad de Dios a la nuestra. Dios es Dios. Pero la verdadera oración es cuando tú alineas nuestra voluntad con la de Dios. Orar bien no se trata de usar palabras elocuentes, sino de alinear ese corazón con la voluntad divina. Mientras que orar muchas veces cuando oramos con egoísmo, con falta de fe, es orar mal. Orar bien es soltar el control y todo el tiempo a Dios. Por eso que cuando hagamos oraciones a Dios, hagamos preguntas como esta. ¿Esta oración busca la gloria de Dios o busca mi comodidad? ¿Esta oración contradice la Biblia? Porque si contradice la Biblia, la respuesta es un no desde el principio. Ejemplo, ¿cuántas personas quizás no han hecho oraciones como la de San Agustín? Señor, me gusta esa persona que es casada. Entonces la respuesta va a ser un no de Dios directo. Y si no sabes orar, es importante buscar consejos sabios en líderes espirituales, en mentores, en personas, en consejeros que tengan temor de Dios y que tengan esa experiencia, como dice Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prosperan esos planes. Y es importante observar las puertas. Si todas las puertas se cierran, sistemáticamente quizás es un no. Si se abren, pero con paz, quizás es un sí. Y si no se abren ni se cierran, quizás es espera. Y prueba el tiempo. Si llevas una semana pidiendo, no te desesperes, espera. Pero si llevas 10 años esperando una respuesta, revisa si no te has aferrado a un sí que Dios ya cambió por un no amoroso. La doctora Caroline, una neurocientífica, sobre la plasticidad cerebral, ella propone en sus estudios, es una propuesta que ella hace.
si las personas oran 12 minutos diarios, dígale a la persona que tiene a su lado, 12 minutos diarios. ¿Cuántos minutos ora usted? A ver, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora. Jesús le dijo a los discípulos, mira, no han podido orar ni siquiera 1 hora. Bueno, esta mujer propone 12 minutos diarios de una oración consciente. Y ella dice que si hacemos ese hábito, se puede reconfigurar los patrones del pensamientos tóxicos, ansiedad, iras y trauma. En otras palabras, o sea, hay un cambio allí en el cerebro. Y ella menciona también que la oración focalizada reduce la actividad de la amígdala, la que produce el miedo, y fortalece la corteza prefrontal, el control, la lógica y la fe. Y ella menciona cómo ora, cómo aplicar esos 12 minutos de oración. Usa una técnica, la cual es una oración intencional, no necesariamente repetida. Y la primera es que ella dice que debemos orar con frecuencia y constancia. Dice que al menos 12 minutos por 8 semanas para ver cambios estructurales en el cerebro. Es lo que ella menciona, no solamente la oración. Hay personas que dicen, mira, yo quiero aprender a tocar un instrumento. Y se fajan por un tiempo y en el tiempo estimado aprenden esos nuevos hábitos. Ella menciona que hay que calmar la mente, porque la mente, como dijo el pastor Nelson, a veces nuestra mente es demente. Una mente que no está quieta, ¿verdad? Una mente que está pensando en tantas cosas a la vez. Entonces ella dice que empecemos a controlar esos pensamientos y las preocupaciones tóxicas. Menciona que dirija su atención a la gratitud, a la reflexión y a la alineación con la mente de Cristo. Y menciona esta parte de la sanidad. Use ese tiempo para entregar sus preocupaciones, ese miedo, esa ansiedad, permitiendo que la oración sane las vías neuronales dañadas por pensamientos negativos. Cristo es el único que puede sanar nuestro cerebro. ¿Cuántas veces nos hemos dado látigos, verdad? Látigos, es que soy malo, no sirvo, no soy bueno. Entonces son tantos látigos que hemos mandado allí, pero cuando empezamos a reprogramar y a creer en el Señor sana nuestra mente. Pablo menciona, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus pensamientos. Y Pablo también menciona en Tesalonicenses, oren sin cesar. Y orar sin cesar no significa que debemos orar 24/7 allí arrodillados, no. Significa tener una conexión constante, creciente, continua con Dios, llevando todas esas dificultades, esas alegrías al Señor, y de esa manera vamos a desarrollar esa intimidad con Él. Y el reto para esta semana es: haz una lista de 3 peticiones grandes, 3 peticiones que se te ocurran o que tú sabes que necesitas 3 peticiones. Aprovecha de hacerlas esta semana y al lado de cada una escribe: ¿busco mi gloria o busco la gloria de Dios? Esta oración está alineada con su palabra. ¿He tenido paz constante o ansiedad? Por eso el Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristeza.
sea la respuesta de Dios, sea un sí, sea un no, o sea un espera. Esas respuestas del cielo vienen acompañadas de bendiciones. Luego ora, Señor, no quiero mi voluntad, quiero tu respuesta. Enséñame a confiar en ti. Y he aprendido que la verdadera oración no termina cuando recibes lo que pides. Termina cuando descansas en lo que Dios decide. Porque hay un día en que entenderemos que el no de Dios fue un escudo, el espera fue una escuela y el sí fue siempre más grande de lo que nosotros imaginamos. Y cierro con Pablo en el libro de Romanos capítulo 28, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y te preguntarás, ¿todas? Cuando estoy pasando en aflicción, cuando hay un sí, cuando hay un no, cuando hay una espera, todas ayudan para bien. Y hay momentos que no podemos explicar lo inexplicable o encontrar palabras para borrar el dolor. Y muchas veces nos cansamos y nos caemos en tribulación, en angustias y en ansiedad. Pero hay un salmo que el Señor nos regala, una promesa. Dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus abatidos. ¿Qué tal si aprovechas y oras 12 minutos? No, eso lo hace en su casa. Ahorita vamos a orar un minuto. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque muchas veces no entendemos muchas cosas, pero tú dices y prometes que estás cerca de todos nosotros, Señor. Es lo que tenemos y es lo que necesitamos, que tú estés siempre a nuestro lado. Padre Celestial, en este momento, Señor, queremos alabar tu nombre, porque creemos que cuando adoramos y exaltamos su nombre, Señor, se abren las ventanas de los cielos, ahorramos tiempo, se va la angustia, se va el temor y viene la paz del cielo. Gracias, Señor, por cada respuesta que tú nos das. Hoy queremos alabar tu nombre, Señor.